Y buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espérame, voy a prender mi cámara. Ya Ahí está. está. Ahí está, ya me... Sí, hola. ¿Qué Ok. tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí muy feliz de tenerte por aquí, ¿verdad? Como les mencionaba, pues Marcos tiene una amplia experiencia en todo esto. Entonces aprovéchenlo y de verdad yo reitero mi agradecimiento, Marcos, de haber aceptado la invitación. Entonces te dejo en el uso de la palabra y todo tuyo, ¿verdad? El espacio. Muchas gracias, Diego Pablo. Buenas tardes a todos. Espero pues que estén bien, que ya hayan almorzado y bueno, vamos a arrancar. Ahorita déjenme presentar mi pantalla. Ok, vamos a compartir. Listo. Entonces, ya se está viendo la diapositiva. Pues básicamente, pues digo, Pablo me comentaba ahí que están aprendiendo al uso de frameworks, ver qué es un API y sobre todo pues las estructuras de datos que ustedes sabrán, hay un curso específico de estructura de datos, entonces se me hace pues muy bueno de que ahorita yo les brinde esta información para cuando lleguen a estructura de datos pues tengan un concepto pues más completo de lo que les espera ahí. Este curso es de IPC2, ¿verdad, Diego Pablo? Así es. Ok. Entonces, bueno, yo no sé si a estas alturas ya alguno de ustedes trabaja. ¿Cuántos somos? Ah, somos, sí, es una buena cantidad. No sé si alguien de aquí ya trabaja. Porque si hay alguien aquí que ya trabaja, pues seguramente se va a aburrir un poco, porque son cosas pues básicas, pero para aquellos que no saben, pues es una buena base. Sí, entonces, no sé, si alguien trabaja aquí, Yo creo que la mayoría no. en serio nadie trabaja. Bueno, pero eso no importa. Bueno, entonces empecemos. Cualquier duda que tengan, pues me pueden ir ahí interrumpiendo. Si ven que me equivoco en algo, pues con gusto lo pueden decir, no hay ningún problema. Entonces, bueno, aplicando con el tema, desarrollo de aplicaciones web dinámicas con Flask, React y estructura de datos eficientes. Bueno, esta es la agenda que yo tengo preparada, aspectos claves para trabajar con Python como API, la importancia de entender las estructuras de datos y por qué la importancia en el desarrollo UI UX y un taller de implementación. Estos 4 temas los vamos a ver de manera teórica al inicio y ya pues con el taller vamos a consolidar toda esta información, ¿sí? Entonces, si quieren, empecemos con los aspectos claves para trabajar con Python. Yo no sé si ustedes antes de trabajar con Python trabajaron con Node.js. Alguien ahí me podría, no sé si aquí se puede reaccionar, como así como levantar. Es que creo que ni tienen la opción de chat. Ah, bueno, ahí José sí dice que sí, ok. Yo les habilité las preguntas, entonces ahí pueden hacer sus preguntas. Ah, perfecto. Por ejemplo, alguien de aquí ha trabajado con Node.js que me pueda escribir así como yo sí. Yo por encimita pone alguien. Bueno, pues realmente cuando empiecen a trabajar con Python ahora pues voy a poner aquí mi láser. Pero es que esto creo que pone dos ventanas. Aquí está, mi láser. Ahí está. Python realmente cuando ustedes lo instalan en su computadora nos da la opción de crear entornos virtuales. Y ustedes me dirán, Marcos, ¿qué es un entorno virtual? Prácticamente es una herramienta que nos permite a base de nuestra librería de Python que ya instalamos en nuestra compu, crear mini carpetas que van a ser específicamente para cada proyecto. Es decir, si yo creo un proyecto A y el proyecto A necesita una versión 2.4, entonces no hay problema si yo en otro proyecto lo creo y necesito la versión 2.5. Simplemente yo necesito tener en mi computadora instalado las versiones y luego yo generar el entorno virtual. Y con eso pues nos da un plus porque yo no tengo que venir y decir, tengo que regresarme a mi variable de entorno
de Windows o de donde estén trabajando, del sistema operativo, y ponerle la 3.8, digamos, sino simplemente ustedes las tienen instaladas y con el entorno virtual, pues ya ustedes le dicen con qué versión quieren trabajar. Y bueno, ¿cómo se crea un entorno virtual? Pues aquí hay unos comanditos de cómo lo pueden hacer y aquí hay otros comandos pues más resumidos de lo que les puede servir. Generalmente ustedes se posicionan en la raíz de su proyecto y ejecutan este comando. Este comando lo que hace es que les crea el entorno virtual en base a la versión que ustedes tengan instalados. Por ejemplo, que solo tengan la versión 3.9, pues solo va a ir a crear el entorno automáticamente con la versión 3.9. Pero si ustedes quieren trabajar con la versión específica, pues ya pueden aplicar estos pasos que tienen acá. Ustedes le dicen dónde está el binario de la versión y pues en base a eso se va a crear. Entonces, no sé qué les parece esto. O sea, a mí me parece bastante nítido que Python implemente esto. ¿Sí? Bueno, y ahora una vez que ustedes lo crean, se van a dar cuenta que lo tienen que activar, porque solo así no les va a funcionar, tienen que activarlo. Entonces, si están usando el bash de Git, pues solamente le dan aquí source y en la ruta de donde está su carpeta. Y si es en el CMD, pues directamente ponen esto. ¿Sí? Y pues aquí yo les dejé una ruta donde ustedes pueden como leer toda esta información más a fondo. Y igual yo pues todo esto se los voy a compartir. Todavía no he creado el repo porque la verdad que todo lo hice corriendo, pero básicamente todo esto yo se lo voy a pasar a Diego Pablo y pues espero que él se los comparta sin problemas. ¿Sí? Bueno, entonces yo no sé si alguien tiene alguna duda sobre qué es el entorno virtual de Python. O sea, se entiende básicamente, esta es la base y por cada proyecto yo voy a tener un entorno virtual. ¿Sí? Eso es básicamente todo. Entonces, bueno, voy a continuar. Igual si tienen dudas, escríbanlas ahí en el área de preguntas y respuestas. La verdad que qué mal que hayan quitado el chat, pero bueno. Entonces, sigamos. Ahora bien, ¿qué es un API? No sé si alguien aquí sabe qué es un API o ha escuchado cómo es que funcionan las APIs. ¿Podrían reaccionar? Ahí José Ricardo dice que sí sabe qué son las APIs. Pues básicamente las APIs son todo aquello que nos va a servir a nosotros para comunicarnos eh, entre un backend y un frontend, si lo queremos ver así. ¿Sí? El backend siempre va a seguir siendo el backend, ¿sí? Va a ser toda el área donde nosotros como usuario nos conectemos, ya sea por un explorador como Firefox, Chrome, Opera, ¿sí? Y vamos a tener un web server que va a estar procesando solicitudes. Y si se dan cuenta, aquí está Flask, que Flask viene sirviendo para el backend. Flask está directamente desarrollado para Python. Otro que pueden utilizar se llama Django. ¿Y cuál es la diferencia entre Flask y Django? Pues prácticamente Django tiene una curva de aprendizaje más alta que Flask. Entonces, para iniciar y entender cómo es que funciona un backend en Python, pues Flask es una buena opción. Y bueno, aquí tengo una pequeña descripción que les dice Flask es un micro framework de Python que les permite crear aplicaciones web rápidamente. Y básicamente para crear el API necesitamos un endpoint, un método y una función. Y ustedes me podrán decir, Marcos, ¿un endpoint, un método y una función son lo mismo? Pues no, les explico. El endpoint como tal ya es la consolidación de todo. Es decir, si yo tengo un endpoint que se llame obtener datos, entonces como tal, el endpoint va a contener un método que puede ser de tipo post, put, delete, o bueno, patch, y creo que hay otros, ahorita los vamos a ver. Entonces, la función como tal ya es el mecanismo de ir a traer la data, pero son tres cosas diferentes. Entonces, el endpoint se va a componer de un método y de una función. Y nota, aquí hay algo muy importante. Ustedes cuando empiecen a desarrollar backend, investiguen siempre cuál es el ORM permitido o recomendado para trabajar con este backend. Porque, por ejemplo,
si alguien viene ahorita y me dice, ok, voy a buscar un tutorial en YouTube, y en YouTube, literal, no sé si puedo escribir aquí. Vamos a ver. No puedo aplicar notas, bueno, pero voy a poner un archivito aquí de texto. Por ejemplo, ustedes cuando estén trabajando un backend y normalmente les dicen que tienen que ir a traer la data y ustedes literal ponen esta consulta dentro de su backend, esto pues es una mala práctica y es vulnerable porque les pueden hacer a ustedes inyección de código. Entonces lo que hace el ORM es prácticamente un conjunto de clases que les permite a ustedes gestionar su base de datos de una forma segura. Es decir, que ya no hacen un select directamente a su tabla, sino es realmente esa consulta pasa por el ORM. Entonces el ORM se viene convirtiendo en una especie de filtro para hacer solicitudes a su base de datos. Yo aquí pues solo se los dejo como nota porque realmente es algo pues que lleva un poquito más de avance, pero es muy importante en cualquier backend que implementen porque por lo regular la persistencia se maneja por bases de datos, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Y bueno, seguimos para entender qué es un API. Entonces, ya ustedes que saben que es un API, pues van a ver el término que se llama API REST. El API REST, pues es ya el conjunto de todos los endpoints, si lo quieren ver así, que permite la comunicación de datos entre las aplicaciones. Entonces, aquí tenemos un diagramita, está el cliente, imagínense que aquí está nuestra página web y yo pueda gestionar el get, el post, el put, delete, el patch también está. Y esto puede ser mediante JSON o XML. Por lo general, las API REST se comunican a través de JSONs. Y el XML, ¿cuándo lo aplico? El XML también se aplica en APIs, pero de tipo SOAP. Pero generalmente se utiliza solo REST para trabajar con los frameworks como tal de que hemos visto como Angular o Vue, ¿sí? Pero realmente el que importa ahorita es el API REST, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en el API REST. Y bueno, el API REST, pues aquí está y dice que va a consultar una base de datos y por eso es que les reitero el término de ORM porque esto sucede siempre. O sea, hay una base de datos, la API procesa esa información y lo manda al frontend, ¿sí? Y bueno, aquí están los status codes, que esto también es muy importante si se van a dedicar al desarrollo web porque ustedes tienen que saber interpretar los tipos de errores que les está mandando el backend, ¿sí? El frontend va a recibir estos errores y pues él los tiene que saber interpretar y de igual manera el backend tiene que saber en qué momento mandar un error 500, un error 400, un error 300, 200 o 100. ¿Qué quiere decir un error 100? Pues que es información, o sea, no me da nada, ¿sí? Realmente casi yo no lo he visto que se use. Ahora el 200 sí es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes van a insertar datos y esto les arroja un error 500, pues obviamente sucedió algo malo, pero algo gravísimo porque quiere decir que un error 500 viene siendo un error directamente del código, algo interno en la lógica de programación no funcionó. En cambio, un error 400 quiere decir que es un error del lado del cliente. Por ejemplo, que yo no esté mandando un dato o que no esté haciendo un buen uso del API. Entonces, eso va a ser un error 400 y un error 300 es cuando hay un bloqueo, ¿sí? O sea, yo estoy tratando de consultar algo, pero esto me redirecciona y me dice que no hay acceso, ¿sí? Y eso pues lo pueden ir profundizando. Pero esto es una muy buena imagen porque les da a ustedes una, un panorama de qué errores hay, ¿sí? En la parte web. Y al final, pues ya aquí está la definición de endpoint, que prácticamente el API va a interactuar con otro sistema y prácticamente la API con un endpoint puede incluir una URL de un servidor o de un servicio, que en este caso ustedes van a ver que es localhost
o puede ser un dominio o una IP, cualquiera, ¿sí? Y bueno, esto es, bueno, aquí dice cada punto final, pero en realidad es cada endpoint, es la ubicación desde la cual la API puede acceder a los recursos que necesitan llevar a cabo a su función. Entonces, el endpoint prácticamente va a gestionar un recurso para ir a traer información de alguna persistencia de datos. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. No sé, ahí, Diego Pablo, si podrías consultarles Sí, a sí. los compañeros si Como se les digo, no entiende. sean tímidos. Aquí pregunten porque créanme, después uno ir adivinando todo eso cuesta y a veces no hay ni siquiera el tiempo. Entonces, ahí pregunten lo que no les haya quedado claro. Igual por el chat ahí está, pueden preguntar, ¿verdad? Sí, sí, igual estoy tratando de salir rápido de esto porque igual ya viene lo práctico y para mí siempre lo práctico es lo más importante, pero también aquí pueden ir asociando términos. Entonces, bueno, voy a seguir, voy a seguir. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de las estructuras de datos? Esta creo que es la parte fundamental ya para el curso de estructura de datos. Realmente las tres cosas que hemos visto son importantes, las otras porque les va a servir a nivel profesional y estas porque les va a servir en el curso de estructura de datos. Las estructuras de datos dinámicas se caracterizan porque nacen de un espacio de memoria, ¿sí? Y estas se van a ir modificando durante la ejecución del programa. Y entonces van a estar disponibles siempre y cuando pues el nodo exista. Y créanme que toda estructura de datos nace de un nodo, ¿sí? Muchos dirán, bueno, es que ¿por dónde empiezo? ¿Cómo es que creo una lista o cómo es que creo una cola? ¿Sí? Pero básicamente quiero que nos centremos en esto. Si se dan cuenta, una estructura de un nodo, que es prácticamente el dato, que viene siendo la información que yo quiero, y el enlace, ¿sí? Ojo, porque yo aquí puedo crear varios enlaces. O sea, yo puedo venir y decir, bueno, yo quiero que este nodo sea multiversal y que tenga muchos enlaces, ¿sí? Pero al final, lo que es bien importante entender de las estructuras de datos es que la abstracción se la doy yo como programador, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, imaginémonos, voy a ver si aquí puedo abrir Paint. Vamos a abrir Paint. Imaginémonos que ustedes vienen y tienen esto. Tienen un cuadrito acá, vamos a poner un cuadro acá y otro cuadro acá, ¿sí? Si ustedes ven aquí, solo son dos cuadros diferentes, pero vienen ustedes y dicen, ah, yo quiero formar una fila, ¿no? Entonces voy a poner este, que apunte a este otro, y ahí ya tengo mi fila, ¿no? Pero ¿cómo sé que esto es una fila? Bueno, yo le voy a agregar métodos que me permitan a mí eh, quitar a nodos de último. Digamos que este es el inicio. Vamos a ver. No saben qué. Me voy a pasar a otra ventanita que tengo por aquí. Esto lo voy a usar para explicárselos más tardecito en el taller, pero creo que aquí es mejor, más rápido. Entonces imagínense que yo tengo el nodo acá y quiero crearle la función que se llame eliminar del final. Y yo tengo pues aquí tres nodos más. Si tengo este, tengo este. Entonces vienen ustedes y lo ponen acá, acá y acá. Si yo le agrego funcionalidades como eliminar del final, y vengo yo y digo, bueno, ya puedo eliminar al final, ahora quiero agregarle la lógica de insertar al final. Entonces, si yo lo veo desde este punto de vista, o sea, yo la traigo, digo, ah, esto es una cola, ¿sí? Pero vengo yo y digo, no, esto yo no quiero que se comporte así, no me gusta el sentido que está tomando. Vamos a ver si puedo girar esto. Bueno, no lo puedo girar, pero supongamos que ustedes dicen, no me gusta cómo se comporta. Voy a cambiarle el nombre y le voy a poner insertar al inicio.
al inicio. Y eliminar al inicio. Entonces, si yo veo este comportamiento, digo, esto es una pila. Pero esto es una cola, porque yo lo interpreto como una cola. Entonces, si se dan cuenta, en la abstracción se la doy yo como programador. Yo decido cómo se va a comportar. Lo difícil es venir y transmitir o plasmar esto en un gráfico, ¿sí? Porque creo que ahí es donde todos tienen el problema. Pero para eso, pues lo vamos a ver en el taller, cómo es que se soluciona. Pero si se dan cuenta, si lo vemos a grosso modo, esto es lo mismo que esto. Sí. Claro, la cola tal vez va a tener muchísimas más funciones, porque si lo vemos así en términos generales es lo mismo, pero claro, la cola va a tener otro tipo de análisis, la pila pues va a tener otro tipo de análisis, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que ustedes entiendan que la abstracción se la dan ustedes como programadores, ¿sí? O sea, no se limiten a decir, es que porque así está en el libro, solo así se puede hacer. No, la programación tiene para crecer infinitamente, o sea, no tiene un límite, ¿sí? Entonces, regresando a la presentación, vamos a darle aquí. Bueno, entonces regresando aquí, eh, vemos que así es la estructura de un nodo. Y yo puedo decir si cuántos enlaces va a tener el nodo, como les digo. Si yo quiero que tenga un enlace aquí atrás, va a tener un enlace aquí atrás. Si va a tener uno a la derecha, va a tener uno a la derecha. Pero la lista enlazada es la consolidación de más nodos con un enlace hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué lista enlazada? Porque el nodo que está acá apunta hacia el nodo que está acá y así sucesivamente. ¿Sí? Y aquí pues no tiene nada. Aquí podríamos decir que el apuntador derecho es null, ¿sí? Y ahora pues para que ustedes ya tengan un resumen de cómo funcionan las estructuras, pues las más comunes, ¿no? Son las listas enlazadas que pueden ser simples, dobles o circulares. La simple es prácticamente esto, solo van hacia un sentido. Las dobles pues van a tener el doble sentido, o sea, pueden ir izquierda a derecha. Las circulares quiere decir que nunca tienen fin. ¿Por qué? Porque de aquí apuntan otra vez a este que está acá. Entonces, esa es la diferencia. Si se dan cuenta, solo es de irle agregando cosas bien lógicas, como decir, mira, este apuntador va al inicio, entonces ya es circular. Las pilas y las colas, que lo acabamos de ver, las bicolas, prácticamente pues tienen dos colas, ¿sí? Y bueno, estas creo que son las más bonitas y con las que más la gente sufre en estructura de datos porque pues hacer un árbol y entender la lógica de un árbol pues puede ser un poco difícil al inicio. Y bueno, esos árboles pueden ser binarios, árbol binario de búsqueda, ahí pues aquí faltan más, ¿verdad? Pero para empezar con estos, creo que si ustedes entienden cómo hacer un árbol binario y un árbol binario de búsqueda, pues eso está nítido. Y los famosos grafos, ¿verdad? Que también puede aquí estar la matriz. Pero a lo que quiero llegar es que las estructuras dinámicas no tienen un tope, o sea, ustedes pueden inventar su propia estructura como quieran, pero estas son como que las más importantes y que le han dado un sentido a la tecnología. Las bases de datos realmente están hechas a base de árboles binarios, o sea, las bases de datos relacionales, entonces por eso es que se toca tanto el tema, porque son estructuras que se utilizan ahí sí que en el fundamento de lo que nosotros ahora tenemos como bases de datos. Sí. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Y ahora sí, ya vamos a ver la parte del frontend. Y yo le puse por qué la importancia del desarrollo UI UX. Muchos tal vez solo les gusta el frontend, otros solo les gusta el backend, pero los que se vayan a dedicar al frontend, pues tienen que entender que ahora no solo es de venir y hacer un pequeño formulario y que la gente se registre, no, ahora también importa la experiencia de usuario. Por ejemplo, cuando ustedes se meten a Facebook, antes de que Facebook comprara Instagram, ustedes si les gustaba publicar sus historias, se iban a Instagram, subían la historia, jalaban la foto, se iban a Facebook y subían la historia, ¿no? Ahora, si usted sube una historia en Facebook, Facebook le pregunta si de una vez la quiere agregar a Instagram y viceversa. Entonces,
realmente no tiene nada que ver con el diseño, pero a mí como experiencia de usuario digo, bueno, me ahorran tiempo, qué bonito, ¿no? Y a nivel del diseño de la interfaz, pues eso se mantiene siempre, ¿verdad? O sea, ustedes tampoco van, por ejemplo, antes de que ustedes entraran, ¿ustedes qué carnet son por aquí más o menos, Diego Pablo? Son entre 2020, 2021, creo yo. Sí, pues, sí están, Son o sea, recién. sí Sí, están 2020. recientes. Entonces, ustedes, ahorita que ven la página de la USAC, dicen, ah, está decente. Incluso algunos estoy seguro que no les ha de gustar. Pero créanme que cuando yo entré en el 2017, o sea, literal era una tabla y bueno, o sea, se ve feo. Pero al final de cuentas también importa el diseño que ustedes hagan, ¿sí? Pero como les digo, esto ya es más a profundidad a nivel profesional. Si se van a dedicar a hacer frontends, pues traten de hacer una interfaz bonita, pero también que esté orientado a la experiencia de usuario, ¿verdad? Que sea responsivo, que muestre información importante para el usuario, que el usuario pues quiera estar ahí siempre metido, ¿verdad? Como lo hacen las redes sociales como TikTok, ¿verdad? Bueno, entonces voy a seguir ya para terminar. Vamos a entrar con React, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y si se dan cuenta, pues está Angular, Vue y React. Hay más, pero son los que más suenan ahorita en el mercado. React, para su información, no es un framework. Sí, muchos se equivocan porque nos presentan siempre estos tres logos y asumimos que los tres son frameworks, pero no. React no es un framework. React es una librería, está basada en JavaScript, sus creadores son de Facebook y reacciona con una lógica de componentes usando JSX. Para que entiendan, el JSX es que usted mete el JavaScript y el HTML y pues él hace todo lo demás para separarlo, pero mientras usted está programando, ve todo junto y él se encarga, el JSX se encarga de venir y separarlo como comúnmente se inicia aprendiendo, ¿verdad? Un archivito JavaScript, un archivito eh, de CSS y otro archivito del HTML, ¿sí? Pero por otro lado tenemos a Vue y Angular, que sí son frameworks. Angular pues es el más fuerte en cuanto a modelo vista controlador porque es tipado y pues si es tipado pues te tiene que tener un orden bastante bueno de programación, un buen patrón de diseño y pues la ventaja de usar JavaScript, Angular, perdón, es que podemos usar TypeScript. TypeScript y JavaScript. Ah, no, creo que solo TypeScript. Él precompila los archivos a JavaScript, sí, pero realmente la base es TypeScript. Vue, pues es bastante fácil desde mi punto de vista. Yo he usado los tres y la verdad que los tres tienen sus cosas bien nítidas que podemos destacar, ¿sí? La verdad que no tengo favoritismo por ninguno, pero desde mi punto de vista, el más fácil de aprender es Vue. Sí, de ahí pondría a React y de último Angular. Y bueno, aquí pueden ver ustedes quién creó todo. Angular es de Google, Vue pues es de la comunidad y en fin, JavaScript predomina en Vue. ¿Sí? Entonces, si más quitarle más tiempo de la teoría, no sé si tienen alguna duda. Y si no, pues pasamos directos a ya la parte práctica. Entonces, no sé si tienen dudas. Ya me comentas, Diego Pablo, de pronto. Pues por el ¿Tienen momento, dudas? pues no miro que tengan alguna duda. Bueno, ¿con qué quieren empezar? ¿Con el backend o con el frontend? Quiero que, a ver quién responde ahí. Les voy a ¿Qué colocar quiere? una encuesta mejor. Sí, empecemos por ahí. Se están diciendo que bacán. El backend. Ok, vale.
¿Esto de qué es? Este es el front. Este es el back. Ahí está. Bueno, entonces voy a botar esto. Bueno, si recuerdan al inicio de todo esto, pues yo les comenté que había algo que se llamaba el entorno virtual de Python y cómo se crea. Y pues básicamente, si yo cierro aquí estos comandos, Solo disculpa, Marcos, tal vez le podrías amplificar un cachito ahí al código, porque si no... está muy pequeño. Ajá. Vale, mi chance, creo que es aquí en settings. Aquí vamos a ponerle un 20. Vamos a ver. Ahí. Sí, ahí yo creo que está bien, ¿verdad, jóvenes? Sí, ahí Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno. Como les venía comentando, yo aquí tengo mi entorno virtual. ¿Cómo lo creé? Con los comandos que les puse en esta presentación. ¿Sí? Como yo ya lo tengo creado, ¿dónde está aquí? Como yo ya lo tengo creado, solo lo tengo que activar. ¿Sí? Como creo que ahorita ya me lo va a hacer automático esto, pero digamos yo abro aquí la terminal, mi terminal, y bueno, voy a abrir el command prompt y lo activo y pues ahí ya se activa. ¿Cómo sé que está activo? Porque pues ahí me aparece como el simbolito de que estoy en ese entorno. Y si no, pues también Visual Code aquí nos dice que estamos con un entorno virtual y con qué versión. Entonces, ahí no hay pierde. ¿Sí? Hagan la prueba, créense un proyecto cualquiera y van a ver que, o sea, sí funcionan esos comandos y así básicamente es que se crean los entornos virtuales. Tal vez cuál es lo difícil de entender es que media vez ustedes trabajen con un entorno virtual, solo lo que instalen en ese proyecto, ahí va a estar. ¿Sí? Si yo aquí instalo esto, no va a estar instalado en otro proyecto. ¿Sí? Y si ustedes quieren instalar esto, pues simplemente escriben aquí pip install y ponen el requirement, ¿sí? Y él pues va a instalar eso. Ah, bueno, aquí dice que no encontró el archivo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pip install. Ah, bueno, es que hay que poner el "-r" para decirle que va a tener un montón. Y entonces si se dan cuenta él, pues ahí va a instalar, ¿no? ¿Sí? Y lo instala. Sí, o sea, esto es lo bonito de Python, que también ya como a diferencia de los que han usado Node.js o cualquier proyecto basado en JavaScript que tienen el famoso package JSON, pues aquí simplemente se crea un archivito que se llame exactamente requirements.txt y lo ejecutan y pues se les va a instalar todo esto. Sí. Entonces voy a cerrar aquí todo esto para que se vea cuál es la estructura. Realmente lo voy a hacer todo grande aquí. Inicialmente, cuando ustedes empiecen a crear un proyecto con Flask, pues realmente el proyecto va a venir vacío. O sea, todas estas carpetas que ustedes ven acá, yo las creé, ¿sí? Entonces, ahí van puntos menos para Python porque realmente no es que exista un comando o un cliente que me crea automáticamente todas las carpetas, sino yo las tengo que crear. Entonces, ¿qué carpetas les recomiendo que ustedes creen? Bueno, como el proyecto viene vacío, creen un archivo requirements donde vayan instalando todo lo que ustedes utilizan. Creen un archivo .m, que básicamente el m es donde ustedes tienen como sus environments, son variables de entorno dentro del proyecto, ya no tiene nada que ver con el entorno virtual de Python. Estas ya son variables de entorno que se usa por lo general en muchos proyectos a nivel profesional para mantener todas esas claves de acceso a bases de datos, a, a APIs incluso, que no queremos que se suban a los repositorios. Entonces, por lo general, siempre se maneja un environment y ese environment pues es seguro para trabajar y que no pues alguien se meta ahí a inspeccionar nuestro código y saque pues las claves. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. De momento no lo vamos a usar,
Solo se los propongo para que ustedes cuando vean un proyecto digan, ay, ¿qué es eso? Pues sepan que aquí van a estar cosas importantes como claves, hosts, users, rutas, ¿sí? Que pueden interactuar ustedes. Luego creen la carpeta database. Aquí yo no tengo nada, pero por lo general ustedes saben que aquí van a ver todas las configuraciones que tengan que ver con la conexión de la base de datos. Los modelos, tampoco tengo nada aquí, pero los modelos básicamente les pueden servir a ustedes para, bueno, ya cuando estén usando un ORM, a ustedes en base a los modelos que creen, los modelos básicamente son, por ejemplo, yo tengo la tabla cliente, entonces el modelo va a obtener esa información del cliente, pero me va a mapear los datos. Si yo tengo los campos nombre, apellido, correo, entonces yo aquí en el modelo tengo que definir que la tabla cliente o usuario va a tener nombre, apellido y correo, ¿sí? Y bueno, aquí las útiles pueden ser otras conexiones que ustedes vayan a utilizar y las que sí se van a usar durante este proyecto, pues básicamente van a ser la que se llama estructura de datos y la que se llama RUPS, porque realmente es una API sencilla, pero siempre hay que partir de lo básico, ¿no? Entonces, déjenme cerrar aquí todo esto. Entonces, si quieren, veamos qué tenemos en el config, en el app.py. Este es el archivo principal. Desde aquí es donde se crean las APIs. Desde aquí es donde nace el famoso endpoint, pero es donde prácticamente se define cómo se va a llamar el API. Yo en un backend puedo tener múltiples APIs, sí. Se dan cuenta, yo aquí tengo API LDE y API matriz y eso pasa igual en cualquier backend. ¿Sí? Un backend va a tener muchas APIs. Aquí, pues, de momento les voy a quedar mal con la matriz. Ya no me dio tiempo a terminarla, pero sí la voy a terminar y se las voy a subir. Pero de momento solo está a medias. Ahí les voy a enseñar lo que llevo. Pero la API de LDE, que es lista doblemente enlazada, sí está. Entonces, no se preocupen. Y en el archivo config.py, pues son cosas como de cómo interactuar con el environment. Siempre que yo ponga esta clase me sirve para ir a traer cosas del environment. Entonces yo pongo secret key igual a config secret key. Y esa secret key viene del environment, que es esta. Así es como se interactúa con el environment, ¿sí? Y esto es bien importante porque ustedes cuando estén trabajando de forma de desarrollo, automáticamente si yo hago un cambio en una de las carpetas, le doy control S, no tengo que estar bajando y subiendo el proyecto, ¿sí? Bajando y subiendo el proyecto me refiero a venir y estar ejecutando el archivo .py cada vez que hago un cambio, ¿sí? Para que se refresque. No, si automáticamente con poner esto, él sabe que está en un modo de desarrollo y se tiene que estar actualizando ante cualquier cambio, ¿sí? Entonces, regresando aquí al app.py, pues yo necesito importar mis rutas, que son todos los endpoints que prácticamente voy a usar en el proyecto. Flask, porque es definitivamente el que me ayuda a levantar el servicio. Los cores, porque son los que me permiten como dar paso a la comunicación entre solicitudes HTTP y el config que pues básicamente es el que nos dice, mira, estoy en un modo desarrollo, ¿sí? Este def page not found es por si yo meto una ruta que no existe, ¿sí? Les voy a mostrar, bueno, más adelante lo vamos a ver con Postman. Bueno, y aquí yo prácticamente le habilito los cores para que yo pueda hacer las solicitudes. Aquí le digo, mira, voy a usar el modo desarrollo. Y aquí le digo, va a existir una API que se llame API-LD y API-matriz. Y este es en dado caso se dé un error, él va a llamar a page not found. Y ya con el app room, le digo que se ejecute en localhost en el puerto 8000. Yo aquí puedo variar, puedo poner una IP, si es que voy a montar esto en algún
contenedor o en alguna máquina virtual, lo puedo poner y el puerto, ¿verdad? O sea, eso ya queda a gusto de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ustedes pueden probar un backend? ¿Cómo es que me dice, bueno, Marco, ya está ahí, pero yo vengo de programar en consola, entonces, ¿cómo es que podría yo probar, por ejemplo, un print? Bueno, para eso existen programas como Postman, que ya se los muestro aquí. Postman, pues, es muy bonito porque, bueno, a mí me gusta trabajar con él, porque a ustedes vienen y pueden guardar todas sus rutas, si quieren compartir el CUR de esto, pues lo pueden compartir aquí fácilmente. Si quieren generar una conexión, por ejemplo, qué sé yo, con, con Python, pues aquí les tira el código. Entonces es bastante chévere esto. Y hay otros como Thunder Client, se llama. Ustedes lo pueden usar y así probar sus rutas. Entonces, por ejemplo, veamos esta ruta que se llama API LD. Si yo le doy send, pues bueno, ahorita me tira error de conexión porque no está levantado. Entonces vamos a levantarlo. Entonces el comando era, vamos a ver, Python punto diagonal, punto diagonal, cfc barra app. Y entonces, si ven, aquí a mi backend está corriendo. Y todo esto es gracias a que le dije que estoy en modo desarrollo, ¿sí? Y aquí me dice, vamos a ver, vamos a hacer un poquito más grande esto. Bueno, aquí está toda la instalación. Pero aquí me dice, running on localhost 8000. Entonces, prácticamente para completar la ruta es esto, más esto, y más lo que yo tengo en mis archivitos de la ruta, así que ahorita lo vamos a ver. Pero ahorita solo quiero que vean cómo es que funciona. Si yo le doy send, ya no tira error de conexión, ya me está devolviendo una respuesta que está mandando data, y si ven el status code es 200. Y de hecho, Postman te explica aquí qué significa eso. ¿Sí? Entonces dice que fue una solicitud HTTP exitosa. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, ya estamos consolidando los temas que vimos en la teoría. Entonces verifiquemos que tiene este archivito. ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente yo ya defino el endpoint. ¿Sí? Si ustedes querían saber qué es un endpoint, pues aquí está un endpoint. ¿Sí? Los tipos de endpoint que tengo yo aquí, pues los pueden ver por su nombre. Aquí este es un endpoint de método post, este es un endpoint de método put, este es un endpoint de método delete y este es de método get. Python, si usted no le indica en qué tipo de método es, pues simplemente sabe que es un get. ¿Sí? ¿Cómo se puede dar un get? Un get simplemente va a retornar información, o usted le pueden mandar un parámetro en específico, como así. Por ejemplo, yo aquí tengo el endpoint que se llama add y voy a agregar esto. Vamos a poner aquí taller 1. Taller 1, le vamos a dar send. Entonces él nos devuelve la respuesta con lo que mandamos, pero dice que no fue creado exitosamente. Esa información yo se la pongo, ¿sí? Entonces ya cuando yo le doy aquí a para que me vaya a traer la data, pues básicamente me devuelve toda la información. Pero si yo le mando el parámetro, que en este caso lo que hace es ir a buscar este ID y le doy send, si ven me va a traer el ID específico, que sería el 1. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre un get con parámetros y sin parámetros. ¿Y cómo sé si va a recibir o no parámetros? Pues yo se lo defino acá, e incluso Python me da la oportunidad de ponerle qué tipo quiero que sea ese parámetro. ¿Sí? Entonces, veamos rápidamente el código. Aquí, estos son esquemas
que no son los mismos que estos de models, o sea, son diferentes. Estos lo que hacen es solo ir a validar que cumpla con esto. Esto es muy importante cuando trabajen con backends a nivel profesional. Todo se tiene que validar, ¿sí? Absolutamente todo se tiene que validar, tanto el de frontend como backend, y como base de datos tienen que validar los campos, ¿sí? Nunca se confíen de que, ese es chance del frontend, entonces yo no voy a validar campos. Si no viene, pues ni modo. No, ustedes tienen que validarlo, y si el frontend se equivoca, ustedes reportarlo. Hey, mira, me están mandando un ID tipo string, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Eh, bueno, ¿y quién me sirve para crear todos estos endpoints? Pues la librería se llama Blueprint. El JSON, JSONify, creo que se pronuncia, pues me permite como que envolver la respuesta, que sería esto, que ustedes ven así. Y el esquema, pues, ya es propio para que funcione esto que se llama Marshmallow, que es el que ayuda a que se validen los datos, ¿sí? Para eso sirven estas librerías. Y aquí pues está mi clase listablemente enlazada, que ya pues contienen los métodos que ustedes muy bien, bueno, no sé si ya vieron listas enlazadas, José Pablo. Sí, Sí. ya, bueno, ahorita ya deberían ir por pilas, colas y todo eso, ¿verdad? Bueno, o sea, digamos, ya saben qué métodos se compone una lista, todo Ujú. eso. Bueno. Sí, entonces aquí en mi clase pues yo voy a tener el insertar, el eliminar, el buscar y el graficar, que es el más importante. Entonces esta pues ya saben más o menos qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces, ya como les decía, para consolidar un endpoint en Python, pues primero tienen que poner esto que se llama decorador, ¿sí? Para que él sepa que va a ser un endpoint, ¿sí? Y que va a venir que se va a denominar main, ¿sí? Así llamémosle. Yo le puedo poner cualquier otro nombre, pero siempre tiene que ir el main, porque este nombre que ustedes ven acá es el mismo que se pone acá, ¿sí? ld.main, para que él pueda acceder a todos esos endpoints. Entonces el decorador lo que hace es que dice, ok, todo lo que diga main, o como ustedes le puedan llamar, por ejemplo, X, todo lo que se llame X, va a ser un endpoint. Entonces aquí él sabe que este es el inicio de un endpoint y que su ruta es un slash, o sea, hasta ahí termina, no tiene nada más después de eso. Este le dice que va a recibir un parámetro. Y recuérdense que la ruta completa es el localhost más como se llame su API, más ya lo que definan en el endpoint. Si en el endpoint no definen nada, pues él automáticamente sabe que es como la ruta principal, ¿no? Aquí es una ruta que recibe un parámetro, y ya la lógica es de esta forma. Él viene, obtiene este parámetro que básicamente lo obtiene de aquí, y va a nuestra clase LDE, o sea, lista doblemente enlazada, y va a ir a buscar. ¿Y qué le mandamos? El ID que llega por el request, ¿sí? Y bueno, aquí un print solo para verificar que el backend pues sí lo está recibiendo. Por ejemplo, aquí yo tengo un print de la data. Si yo ejecuto ahorita este que había puesto acá, y me voy al backend, si se dan cuenta, aquí está lo que yo estoy retornando. Entonces, el backend sí está funcionando, y de hecho ahí me sale lo que yo acabo de hacer. Dice que yo hice un request a las 4:37 con esta fecha, fue de tipo get en el API tal, y fue un status 200. Entonces está chévere, ¿sí? Y lo mismo sucede para el post, para el put, para el delete y para el get, ¿sí? Veamos el código del post. Ustedes prácticamente mandan a validar esto, ¿verdad? Para que vengan, o sea, vengan los datos que son, y van a obtener la información que viene en el request, ¿sí? Si no muy bien me entendieron al inicio, el request es esto. O sea, yo estoy solicitando que envíe estos datos, ¿sí? A esto es lo que le llamamos request, que es solicitud, ¿sí? Y pues yo ya le mando estos parámetros a mi, pues a mi clase, ¿sí? Porque en este caso no tengo base de datos, ¿sí? No tenemos una persistencia como tal,
sino es una estructura de datos que en memoria está funcionando. O sea, en memoria, media vez yo no apague eso, va a estar funcionando. Esa es la diferencia entre la persistencia de una base de datos y una estructura de datos. ¿Sí? Bueno, el update básicamente es lo mismo que el insert, a diferencia pues que va a llamar el actualizar y que el método es un put. Y algunos lo que hacen es que como ven que el post y el put son muy diferentes, lo dejan igual. O sea, yo a este le podría poner post si quisiera, pero por buenas prácticas es importante definir que se está haciendo una actualización, ¿sí? En el delete, pues básicamente yo ya solo le mando el ID y el graficar, pues va a ir a obtener este archivo que ustedes ven aquí, este archivito, y lo va a graficar, ¿sí? Entonces, ahora sí, ahora que ya sabemos cómo funciona el backend, vamos a ver qué tengo en esta lista doblemente enlazada. Entonces, para esto, bueno, yo sé que ustedes ya saben el concepto, pero yo aquí se los voy a explicar de cómo va a funcionar esto ya. Vamos a ver dónde se pone bien esta cosa. A ver si no se quiere pegar, ¿ve? Bueno, voy a poner aquí. Y ahí está. Vale, entonces, vamos a borrar esto que está acá. Siempre antes de que vayan a hacer una estructura de datos, siempre háganlo a papel o en algo que les permita a ustedes como que estar dibujando. Media vez ustedes entiendan la lógica que están dibujando, créanme que después se les va a hacer muy fácil programarla. Y no solo eso, o sea, van a lograr hacer ustedes su propia estructura de datos sin necesidad de como estar viendo ejemplos o copiando código, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, no sé si se logra ver bien, yo, Pablo, ¿sí? Tal vez un poquito más grande. Un poquito más grande. Ujú. Solo para contestar hay una pregunta de Gerson David Otoniel. Sí, la grabación se va a compartir ya por los medios oficiales del TTT, ¿verdad? Y si no, pídansela a su auxiliar en todo caso, pero igual va a estar publicada si no estoy mal, en el canal oficial de DTT. Adelante, Marcos. Ok, bueno, ya pusimos 25. Ok, ya. Se ve bien, ¿verdad? Sí, estamos bien, creo yo. ¿Verdad, jóvenes? No sé. Gerson dice muchas gracias. Sí, creo que sí. Sí, Sí, ahí gracias. dicen que sí, mi tío. Bueno, entonces, vean, lo importante siempre es definir el nodo. Trabajen con clases. La programación orientada a objetos es clave aquí. O sea, ustedes tienen que lograr extraer eh, prácticamente lo que ustedes saben que funciona así en la vida real, tratando de abstraerlo al código. Entonces, cuando se trata de estructura de datos, todo abstráiganlo a objetos. Entonces, la clase no es esencial. La clase no es la que me va a indicar a mí cómo es que se va a componer mi nodo, ¿sí? Prácticamente yo voy aquí, le creo los enlaces y el contenido, ¿sí? O sea, esto es base para cualquier estructura de datos, para un árbol, para un grafo, para una matriz ortogonal, o sea, definir el no. Quien no trabaje la clase no está frito, ¿sí? O sea, la clase no tiene que existir siempre. Y muy importante, ¿qué enlaces van a tomar en cuenta? Porque yo le puse nodo anterior y nodo siguiente porque estoy haciendo de cuenta que voy a crear una lista que va a estar prácticamente de manera eh, horizontal, ¿sí? Si lo hubiera puesto vertical, yo le hubiera puesto nodo arriba y nodo abajo, pero eso ya viene a abstracción mía. Entonces, cuando estén programando, traten de programar las cosas de tal forma que ustedes las entiendan, tanto de cómo funciona en vida real, como va a funcionar a nivel de sistema, ¿sí? Porque yo sé que estos, yo le pude poner solo nodo 1 y nodo 2, pero imagínense, solo que yo sea muy pro, pues lo voy a entender. Pero si no, lo real es siempre ponerle los nombres en base a lo que hace, ¿no?
El otro importante es que cuando ya creen la clase pues se tiene que llamar tal cual de lo que va a ser. Muchos lo que hacen es que crean lista enlazada y dentro de esa clase crean el nodo. Y ahí pues tampoco funciona. O sea, sí funciona, pero no es lo adecuado. ¿Sí? Siempre separen la clase nodo y la clase doble enlazada, que es la que ya va a tener los métodos y todo eso. ¿Por qué? Porque así ya sabemos que este nodo, pues aquí están sus enlaces, aquí no hay piernas, aquí existe porque existe, ¿sí? Y aparte, ya cuando yo esté creando la lista o como lo que yo quiera crear como estructura de datos, pues ya le defino las demás cosas que yo sé que por lógica me van a servir, ¿sí? Entonces, a mí en una lista doble enlazada me sirve que exista una cabeza, me sirve que exista una cola y saber cuál es el tamaño. Mucha gente no pone esto porque dice, ah, no, es que no va a servir. Pero pues es mi estructura de datos, yo lo voy a hacer como a mí me gusta y sé que va a ser funcional. Eso es lo importante. Entonces, veamos el método agregar. Tomando en cuenta que existe esto al inicio y tomando en cuenta que existe esto al inicio, entonces vamos a venir y vamos a crear un nuevo nodo. Un nuevo nodo va a contener información de ID, nombre y correo. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que aquí está ese nodo, ese nuevo nodo, ¿no? Nuevo, pongámosle nodo 1, pero yo sé que es nuevo, ¿sí? Este es nuevo. Voy a dejar por aquí estas variables. Ay, ¿qué es eso? Estas son las variables que ustedes ven ahí, cola y cabeza, aquí están, son variables. Y aquí está el nuevo nodo, viene siendo este. Vamos a ponerle aquí nuevo nodo. Entonces viene y dice, ok, creemos un nodo. Aquí está creado. Entonces hacemos nuestra lógica. Dice que si la cabeza pues es nula, entonces si eso es cierto, entra a hacer esto. Y si eso no es cierto, pues hace esto. ¿Sí? Y al final agregarle uno al tamaño porque estoy insertando uno nuevo, ¿cierto? Entonces, como en el caso inicial, pues es nulo, entonces definitivamente va a entrar acá. Entonces, lo único que hace es que le va a decir, mira cabeza, vos vas a hacer también el nuevo nodo y vos cola también vas a hacer el nuevo nodo. Entonces, hagan de cuenta que las variables se vienen para acá y entonces aquí viene cola, cabeza y nuevo nodo. ¿Sí? Y ahí termina. Entonces, ustedes quieren insertar otro. Bueno, aquí viene lo difícil porque ustedes quieren saber cómo es que van a hacer los enlaces, ¿no? Que es lo más complicado. Entonces, ustedes ponen aquí el nodo 2. Y definitivamente ya no va a entrar aquí. Va a entrar al else porque la cabeza ya tiene un objeto, o sea, ya se inicializó. Entonces viene esto y dice, bueno, como aquí ya creaste un nuevo nodo, ese nuevo nodo, su apuntador anterior va a apuntar a la cola. Ok, entonces, ¿quién es la cola? Cola es este. Y este tiene un nodo que se llama, perdón, tiene un apuntador que se llama el nodo anterior. Entonces, prácticamente el apuntador va hacia allá. Yo le puedo poner izquierda o anterior. Como les digo, es propio de cada uno. ¿Sí? Veamos lo que dice la segunda línea. Dice, mira, vos cola en tu apuntador siguiente vas a apuntar a nuevo nodo. Y perdón, este no. Y este como era nuevo no, entonces viene este acá y se va por acá. Y si se dan cuenta, así de fácil, creamos los enlaces. Y entonces aquí ya tamaño ya es 2, ¿verdad? Creo que no lo puse acá, pero tamaño. Tamaño ahora es igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende cómo es que se crea? Si se dan cuenta, cómo algo tan sencillo me forma una estructura de datos. Entonces, no sé ¿qué les parece eso? Pueden reaccionar ahí con su chequecito si se entendió. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, si se dan cuenta, básicamente,
¿qué cosas me van a servir a mí para formar mi estructura de datos? Definir los enlaces, el nombre de los enlaces y sobre todo definir el método agregar es la clave, es fundamental para cualquier estructura de datos. Si el agregar hace bien los enlaces, todo lo demás solo es de ponerle un poquito más de cabeza y pues hacer los demás métodos. Pero este es el esencial. O sea, siempre que vayan a hacer una estructura de datos, empiecen por el método agregar, ¿sí? Veamos, hagamos el ejemplo con otro. Y ya con este termino esta parte de la explicación y nos pasamos al frontend. ¿A qué hora termina esto, Diego Pablo? Disculpa. A las 5:20. Uy, sí, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Bueno. Pero antes de que continúes, para los compañeros que están, por favor, coloquen la asistencia ahí, ¿verdad? Es carnet, nombre completo, presente y lo demás, ¿verdad? Por favor. Ya, Marcos, gracias. Ok. Bueno, entonces veamos. Aquí se hagan de cuenta que yo leí la opción agregar. Y entonces ahora este es el nuevo nodo. Entonces, nuevo nodo ya existe, sí, se creó. La cabeza es no, ¿no? Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidó poner acá. Bueno, aquí de último pusimos que cola es igual a no, no. Entonces, como anteriormente, esto estaba así, ¿sí? Cuando yo hago esto, lo que hace es que cola entonces se mueve para acá, ¿sí? Y ahorita lo que hice es que al agregar otro, entonces nuevo no, ya se pasa para acá, ¿sí? Entonces, esto para que me entiendan, ahorita que agregamos otro, entonces aquí la cabeza, pues definitivamente ya no es nula, esta cosa. Ya no es nula y entonces viene acá y dice nuevo nodo, en tu anterior vas a apuntar a la cola. Entonces, ¿cuál es la cola? Esto. Entonces ustedes vienen y tiran para acá el apuntador. ¿Sí? Cola, en tu nodo siguiente vas a apuntar a nuevo nodo. Entonces nuevo nodo viene y dice, ah, ok, me voy para acá. Y ahora le dicen cola es igual a nuevo nodo. Entonces cola se mueve para acá. Y así sucesivamente. Es bien recursivo esto. ¿Sí? Y el tamaño pues ahora es 3. ¿Sí? El tamaño es 3 y la cabeza sigue aquí. ¿Podría implementar más cosas? Sí, claro. Si se dan cuenta, a partir de esto yo puedo tener una lista circular doblemente enlazada, porque ya definí la cabeza, ¿sí? Porque aquí no hace nada, o sea, solo sirve para el inicio. Pero si yo quiero darle más sentido a esta cabeza, pues ya la vuelvo circular y ya estuvo, ¿no? Y bueno, para el eliminar, veámoslo rápidamente. Eliminar es un poquito más complicado porque va a depender si la eliminación es al inicio, en medio o al final. ¿Sí? Entonces, primero lo que hace es que el nodo actual se va a centrar en la cabeza. Entonces, esta es la cabeza. Hagan de cuenta que yo quiero eliminar el nodo 2. ¿Sí? Vamos a poner un texto aquí. Vamos a poner aquí, eliminar. Eliminar nodo 2. ¿Sí? Y bueno, el nodo actual es la cabeza, entonces ahorita voy a crear otra variable que se llame nodo actual. Nodo actual. Entonces le dicen, mientras nodo actual no sea nulo y nodo actual no sea igual al ID, entonces comienza a iterar. Entonces esto viene y entra acá y dice, ok, nodo 1 no es nulo, ¿cierto? ¿Es igual al nodo que estoy iterando? No. Ah, entonces continúa con el siguiente. Entonces ahora nodo actual se pasa al siguiente. Vuelve a preguntar, ¿el nodo actual es nulo? ¿Es no nulo? Sí, o sea, tiene contenido. ¿Es diferente de lo que yo estoy buscando? No, son iguales. Ah, entonces ya no sigas iterando, termina ahí. Ahora preguntas por seguridad, ¿es nulo este nodo? Pues definitivamente sabemos que no es nulo porque pasó el white, pero este es como que de más, ¿verdad? Este está de más el if, pero siempre sirve. Entonces le dice entonces el nodo actual
que se quedó acá, verifica que sea igual a la cabeza. Entonces no se cumple, o sea, no es igual a la cabeza. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque, como les digo, se puede eliminar al inicio, en medio o al final. Entonces, definitivamente no entra acá. ¿El nodo actual se parece a la cola o es igual a la cola, mejor dicho? No, tampoco, ¿verdad? Porque la cola está aquí y la cabeza está acá. Entonces viene acá, al else, y dice, va, entonces el nodo actual, su nodo anterior, que ya viene siendo nodo 1, su nodo siguiente, que prácticamente dan de cuenta que se va de acá para acá y este llega al siguiente, ¿sí? O sea, esto que está acá es nodo actual. Nodo anterior, esto que ven acá, es esta flechita que ven acá. Y este nodo siguiente es esta flechita que ven acá, ¿sí? Y esto lo vas a apuntar ahora a nodo actual igual nodo siguiente. ¿Es qué quiere decir? Que ya nosotros ya no vamos a apuntar a ese. Vamos a eliminar esto de acá. Y vamos a hacer que este automáticamente va a apuntar a este. Mira, ya se volvió feo esto. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el siguiente. Mira, nodo actual en su nodo siguiente, que es este que está acá. En su nodo siguiente, en el nodo anterior, o sea, este que está acá. Este que está acá. Vas a apuntar acá. Y esto, qué feo se puso acá. Bueno, y estos se van por defecto, ¿no? Entonces, anulamos los apuntadores, ¿sí? O sea, les cambiamos su dirección, porque esos eran los siguientes y este era el anterior, y entonces automáticamente se queda en el aire, ¿sí? Ay, Dios, esto. Y así es como se elimina, ¿sí? Por eso es importante crear cosas que me sirvan a mí para eliminar tanto de la cabeza como de la cola o como en medio. Porque imagínense, si yo no hubiera tenido cabeza y cola, solo hubiera podido eliminar ya sea o del inicio o del final, pura pila o pura cola. Pero gracias a que yo agregué una variable cabeza y cola, me permite a mí eliminar de en medio, ¿sí? Y bueno, el actualizar es bien sencillo, prácticamente hace una búsqueda, toma los datos o sea, itera, va iterando, 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 y cuando lo encuentra, obtiene la información nueva. Sencillo. El buscar igual, itera, 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 y si encuentra coincidencias, lo devuelve, ¿sí? Y el imprimir lista, pues básicamente imprime una lista de lo que yo tengo actualmente. Creo que este método, ¿cómo se llama? Aquí en el API se llama... Vamos a ver de aquí. Ah, bueno, es este, el imprimir lista. Sí, el imprimir lista, pues solo me muestra lo que yo tengo, ¿sí? Si yo inserto otro, por ejemplo, pongamos el taller 2, ID 2, y le damos al get all, pues ahí está, ¿no? Eso es lo que hace este método, imprimir lista. Y el imprimir como tal, pues es el que grafica y genera un archivo DOT, ¿sí? Entonces, veamos el graficar. El graficar está acá. Yo le doy send. Y aquí pues ya me devuelve el lenguaje DOT. Y si lo quiero ver, pues es este. Yo aquí instalé un paquete Shift V, creo que era. No, Shift. Espérenme, déjeme ver aquí. Vamos a ver. ¿Cuál es? Por aquí estaba, ¿no? Sí, Control Shift V. Vamos a ver si es cierto. Control Shift V. Ahí está. Entonces, ahí está el nodito, ¿cierto?
Entonces, perfecto, vamos a insertar otro. Vamos a insertar taller 3, ID 3. Vamos a ver, nos quedan todavía 20 minutos, suficiente para ver el front. Y vamos a insertar, vamos a graficar y veamos qué nos da. Ahí está. ¿Sí? Ahora probemos el eliminar. Vamos a ir al update. Ah, bueno, dijimos que el eliminar. Eliminemos el 2, tal como está nuestro ejemplo. El no fue eliminado exitosamente. Entonces, si yo me regreso acá. Ah, bueno, tengo que presionar el graficar para que actualice eso. Entonces ya se fue. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, todo depende de la lógica que nosotros mantengamos tanto gráficamente y como código. ¿Sí? No sé si alguien tiene una duda de esto. Perdonen que pues, lo dé un poco rápido, pero ya no nos va a dar chance de ver el frontend si continúa acá. Entonces, de momento, pues esto es lo que tengo. Igual el código, pues creo que sí se les va a compartir, ¿verdad, Diego Pablo? Sí, sí. Todo esto va a Ah, estar en un repositorio. Igual, va. ahí les voy Yo a lo, compartir donde va a estar el video. sí, yo voy a subir esto a mi repo. Te paso el link Ujú. y conforme pasen los días, pues voy a completar lo de la matriz ortogonal, porque ya casi la tengo. O sea, aquí les muestro lo que llevo. O sea, Y control aprovechen shift. esa matriz ortogonal porque créanme que estructura de datos es como que la pieza maestra, una de las piezas más utilizadas. Sí, sí, yo la verdad ando todavía un poco oxidado, pero ya casi la tengo. Ahorita el clavo que tuve era que estos, ahorita ya salen en orden, pero si yo lo genero me están saliendo al revés. Entonces tengo que arreglar eso. Pero ya logré hacer las cabeceras, los laterales y ya insertan los nodos. Ahorita solo es de ver qué está pasando con los apuntadores y listo. Pero sí se las voy a subir. Entonces, bueno, no sé si tendrán dudas, aparte de que ya pusieron su carnet ahí con respecto La de, asistencia. ajá, después de la estructura de datos como tal. ¿Tienen alguna duda o alguna sugerencia? Ay, Gerson dice, dale Gerson. Sí, una pregunta, con lo de eliminar el nodo, al final es como, lo que estás haciendo es eliminar como que el apuntador hacia el nodo que estás eliminando. O sea, como que la Sí, referencia hacia el nodo se elimina y en sí el nodo, o sea, ah, sí lo sí, estás eliminando, pero la información del nodo como que no se elimina, digamos, a lo que se sí, elimina la referencia. ahí tienes toda la razón del mundo. Pero Python automáticamente te lo borra. Estoy seguro que te lo borra. Porque si usas Java, Java creo que tiene, bueno, Java también tiene algo que se llama el garbage collector, algo así. Entonces él creo que también te lo quita. Pero igual déjame investigar. Pero sí tenés razón. Hay en lenguajes como C++ que sí tenés que borrar o sea, la memoria la tenés que liberar. ¿Sí? Pero yo estoy seguro que aquí lo hace, pero igual déjame averiguar porque no lo he visto que lo hagan en estructuras con Python. O sea, simplemente lo dejas de apuntar y él dice, ah, ok, ya no me usan y se va, se destruye. ¿Sí? Pero sí tienes razón, si estás usando C++, ahí sí a puro tubo lo tienes que destruir. Si no, pues se va a quedar ahí ocupando memoria. ¿Sí? Pero muy buena pregunta. Ah, está bien, muchas gracias. Ok, Gerson, aquí tiene, ¿qué recomendás hacer para comprender más las estructuras de datos? A mí todavía me cuesta mucho. Lo que yo te recomiendo es que hagas esto que yo hice literal aquí. Me puse aquí en una pantalla a ver cómo iba el nodo al otro nodo y yo empezar a programarlo, ¿sí? O sea, no hay mejor forma de que vos agarres un papel o lápiz si también no querés usar acá y estar a la par de la compu programándolo, ¿sí? Otra recomendación que les uso es que si ya tienen el código y les falta poquito, ahora hay inteligencia artificial, como yo aquí estoy usando Copilot, aquí no sé si lo pueden ver. Copilot es una inteligencia artificial que te ayuda durante tu desarrollo. También está ChatGPT. Entonces, por ejemplo, imagínense, yo acá le puedo decir, no sé, vean esto, quiero para que ustedes vean que sí sirve.
Por ejemplo, acá por ejemplo, acá, miren, ya de hecho me está generando este código para que abra el archivo que yo estoy generando. O sea, eso lo hace Copilot. Y de hecho le puedo escribir por comandos. Por ejemplo, le puedo decir, bueno, mira, hasta él me da recomendaciones. Para imprimir la lista debe instalar gratis. Pero, o sea, para que se den cuenta del nivel de la inteligencia. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir acá, crea un método que imprima la lista, pues, que es lo que yo ya tengo ahí arriba. Y si se dan cuenta, pues él empieza a desarrollar código. Tal vez no es lo que yo quiero, pero se asemeja, o sea, trata de buscarle solución. Y si no, pueden usar ChatGPT para ayudarse con cosas muy puntuales, ¿sí? Entonces, esas son mis recomendaciones, pero si no lo practicas, créeme que no, o sea, no lo vas a entender a la primera. Y tampoco se sientan mal si no le sale a la primera, porque esto es de estar practicando, y agarrarle la abstracción a la programación orientada a objetos. O sea, eso es básico. Y aprendan programación orientada a objetos, definitivamente. Esas son las 2 recomendaciones. No sé si hay más dudas. Yo creo que por el momento no. Ok, bueno. Entonces, disculpen, ahí vamos a ver el frontend así bien rápido. Que también lo hice sencillo y discúlpenme que hice algo bien básico. La verdad que me da hasta pena, pero la idea es que ustedes entiendan cómo es la comunicación ya en React. Entonces, esta es la página. Esto es lo que yo hice. Sí, yo sé que es demasiado sencillo, pero es lo suficientemente básico para que ustedes a partir de acá pues agarren camino y aprendan más cosas de React. Entonces, aquí si actualizamos, de hecho ya están los que estaba yo poniendo. Si quieren, agreguemos uno nuevo. Vamos a ponerle aquí IPC2. Y aquí IPC2, arroba usac.com. Y ahí se agrega. Si ya no quiero que sea .com, sino que sea .gt. Le doy a modificar aquí. Ya se actualiza. Y si quiero eliminar este, pues se va. ¿Sí? Fácil, lo de un club. O sea, se ven bonitos, o sea, precioso cómo funciona, pero veamos qué hay detrás de todo eso. Por ahí te dicen que la página sencilla y es más bonita que las que hagan para mis cursos, dicen por ahí. Así, vamos a ver quién puso eso. Anónimo, no hombre, no sean anónimos. Pero sí, o sea, bueno, es que usé Bootstrap, entonces eso ayuda un montón. Ahorita les voy a enseñar cómo es que se hace eso. Miren, pues React, cuando ustedes instalen el proyecto con el cliente, que de hecho la página aquí está, o sea, literal ustedes ponen la página de React. Voy a recargar esto. Esta es la página oficial de React. Les dice cómo crear un proyecto. Con estos 3 comandos ustedes, bueno, de hecho con este comando ustedes crean el proyecto, aquí le ponen el nombre que quieren y ya pues se les dice accede aquí a al nombre de tu proyecto y córrelo. Entonces ya cuando ustedes tienen eso, les va a generar algo parecido a lo que yo tengo aquí. Y si les da hueva estar como que haciendo el diseño del CSS, los botones de las tablas, pues simplemente vienen y incluyen Bootstrap, que es un paquete de componentes que ya tiene pues diseños preestablecidos. Y a esto que ustedes ven acá se le llama CDN. Lo van a ver muy a menudo en proyectos de JavaScript. El CDN te permite jalar un paquete de la internet y adjuntarlo a tu proyecto. Proyectos como Bootstrap, como Angular, React y Vue aplican estas cosas del CDN. Si no quieren instalar en el package JSON el paquete, lo pueden hacer acá. ¿Sí? No diré que auxiliar soy. Ok, por ahí me van a criticar. Bueno, no, pues aquí están los CDN, ¿no? Aquí los pueden utilizar, los importan y ya automáticamente tienen acceso a todo lo que es Bootstrap. Y si quieren ver la documentación de Bootstrap, pues ponen Bootstrap y aquí. Y aquí ponen, pues, si ustedes quieren usar esto,
automáticamente con ponerlo les va a funcionar. Digamos, vengo yo y me voy aquí a la carpeta donde está el CRC, en el app. Aquí creo que hay una opción que se llama React.fragment. Es como un poquito más profesional que usar solo un tipo. ¿Sí? Entonces, yo pongo esto acá y pongo esto acá. Ah, bueno, y aquí, ¿por qué tiro error? Dice, bueno, esto borrémoslo porque no me sirve. Y démosle un formato. ¿Qué dice esto? Bueno, ahora esto. React is not defined. Ah, troné esto. Ahí está. Entonces, veamos la página. Ah, bueno, es que espérenme, me troné algo. Aquí tengo que, es que estoy enviando un prop. Dámosle hola. ¿Será que sigue tronando? No, espérenme, mejor dejémoslo como está porque ya no se puso con sus cosas. Vamos a dejarlo como estaba. Ahí está. Va, entonces, si usted, pongámoslo aquí adentro, en info. Aquí ya tenemos todo el rollo ese, ¿no? Pongámoslo acá. Movemos este. Formatémoslo. Y veamos. ¿Qué dice? Type mapping from Node a Stream Spacing. Ah, ok. Creo que hasta la misma documentación a veces como que no es la adecuada. Porque aquí, bueno, después si quieren miramos ese error. No entiendo qué onda. Pero básicamente, por ejemplo, esta tabla que ustedes ven acá, que se llama Table Border, Borderless, Table Dark, se obtiene de la documentación de Bootstrap. Entonces, si ustedes se van a la documentación de Bootstrap y ponen aquí Tables, vamos a ver dónde está la Dark, creo que es esta, ¿no? Es esta. Entonces, aquí está la clase y todo lo demás, o sea, todo lo que está aquí, literal, solo con copiar y pegar, él solito pues agarra los diseños gracias al CN que ustedes pusieron aquí. ¿Sí? Y así es como vamos dando el diseño a través de las clases. Entonces, ya regresando a mi archivo main, si lo queremos ver así de React, que va a ser el app.js, pues yo voy a ir a traer todo lo necesario, como el app CSS y todos los componentes que quiero que participen. Por lo general, ustedes aquí pueden poner más componentes. Un componente, hagan de cuenta que puede ser un pequeño formulario y ese pequeño formulario lo van agregando a la vista. ¿Sí? O sea, la vista es como tal la ruta que ustedes ven acá. Vamos a ver, ¿dónde está? Voy a cerrar esto. Voy a depurar ventanas. Voy a depurar esto. Y veamos. La vista como tal es localhost 300, este es como el inicio. Pero si ustedes específicamente quieren crear un componente, así como esta tabla y este pequeño formulario, pues esto es otro componente y si ustedes le quieren agregar cosas abajo, podría ser otro componente. Y aquí poder poner rutas, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a ver las rutas, sino nos vamos a centrar más que todo en el consumo de los endpoints. Bueno, esto sería básicamente, y si quieren agregar más cosas, pues pueden poner aquí un div. Pueden poner aquí así div. No funciona. Ponen div y pues meten esto adentro. Y aquí pueden agregar más etiquetas, por ejemplo el H1, que vendría siendo hola. Y ahí pues va a funcionar. Y ahí está Lola. ¿Sí lo ven? Y otra que pueden usar es el React Fragment que tenía al inicio. React.fragment.
Y bueno, solo que aquí creo que me va a decir que React no existe. Entonces lo agrego y veamos si no tronó. Bueno, no tronó, pero tampoco... Ah, bueno, pero es que lo borré aquí. Entonces ponen otra vez el H1, ponen hola y... Ay, no, esto no era. Y pues ahí está, ¿sí? Esto pues porque es un poquito más profesional poner el React.fragment, ¿sí? Esto que ustedes ven acá se llama props. Ustedes ahí pueden mandar etiquetas, lo que ustedes quieran hacia el componente. Por ejemplo, vamos a ponerle IPC2, bienvenidos. Y este prop, que así se llama, ustedes al definirlo acá como B1, lo único que tienen que hacer en su componente es venir y justamente donde inicia la, vamos a ver, vamos a comentar todo esto, donde inicia la función, ustedes ponen info.props, ¿sí? Y automáticamente él sabe que ustedes van a estar enviando props. Entonces, si yo aquí busco B1, entonces ya para escribir código JavaScript entre el código HTML en un archivo JSX, ustedes lo ponen de esta manera, ¿sí? Props, punto, y el nombre de su prop, ¿sí? Si ustedes aquí le ponen, no sé, título, pues ahí va a tronar o creo que no hace nada. No, pues simplemente no hace nada, no lo marque como error. Pero si yo quiero que realmente salga, entonces aquí le voy a poner título, ¿sí? Y entonces si yo ya cargo esto, dice bienvenidos, ¿sí? Ah, puse mal bienvenidos. Bueno. Entonces, así es como funcionan los props. Y bueno, ya veamos rápidamente lo que es Axios y cómo es que sirve en React. Para usar Axios lo tienen que instalar como paquete, ¿sí? Le dan un npm install Axios, ¿sí? Escriben en la terminal npm install Axios, porque si solo lo ponen así, pues les va a tirar error, ¿sí? Y ahí se les va a instalar. Y como sé que ya se instaló Axios, pues va a estar aquí, ¿sí? Aquí tiene que salir en las dependencias. Y otra cosa que tienen que usar para manejar las variables es el useEffect, que es la manera de cómo React maneja la reactividad en sus variables. Por ejemplo, si yo tengo esta variable, ¿en qué momento va a recibir ese valor? Si yo le asigno un ID, ¿en qué momento va a recibir un valor? Es decir, por ejemplo, cuando yo escribo acá, ¿en qué momento él recibe esos valores? ¿Sí? Entonces, para eso, React usa el useEffect, que prácticamente se compone del nombre de la variable, el método para setearle el estado, y aquí como un tipo de instanciación e iniciación de la variable, ¿sí? Es decir, que aquí le estamos diciendo que data por defecto va a tener un array vacío, ID va a tener un string vacío, name y email igual, y estos me van a servir para setear la data, ¿sí? Otra cosa que tienen que saber de React es que cuando ustedes quieren mandar a llamar, por ejemplo, el método agregar usuario. Yo aquí tengo el método agregar usuario, pero, uy, ¿qué es eso? Ahí está. Si yo creo el método agregar usuario, tengo que crearlo de esta manera, como si fuera una función, bueno, de hecho es una función flecha, ¿sí? Y yo dentro de la función flecha, pues le pongo todo lo que yo quiero hacer. Y para usar Axios, por ejemplo, para hacer un post, lo hago de esta manera. Pongo la ruta, por lo regular traten de usar 127.0.0.1, porque si usan el localhost, a veces les tira ahí que no lo encuentra o que les redirecciona. Entonces, siempre utilicen la ruta de localhost. Y cuando hagan un post, recuerden que siempre tiene que ir el body, ¿sí? El body es lo mismo que pusimos aquí en Postman, ¿sí? A esto se le llama body, ¿sí? O cuerpo del request, ¿sí?
Entonces, automáticamente, cuando nosotros hagamos una inserción a través del post, él va a venir y va a llamar a consultar API. Consultar API, pues, es el que nos trae el listado. Y si ven, es API-LD, que es el mismo que vimos al inicio, que era este, ¿sí? Entonces, de esa manera, la data llega al frontend. ¿Y cómo ustedes pueden saber que esa data está llegando? Bueno, cuando ustedes estén usando un navegador, y por lo regular, pues ustedes saben que aquí en Elements ustedes pueden ir a cambiar como que la información, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se van acá y dicen, ah, yo quiero poner hola, por ejemplo, y ya lo cambiaron. Pero realmente no solo para esto nos sirve eh, el editor del navegador. También tiene estas cosas importantes que se llaman network. Entonces ustedes aquí en el network ven todas las peticiones que están pasando por ese momento en la carga de la página. Entonces aquí ustedes pueden visualizar que estamos haciendo un request a API LDE, y que tuvo un estatus 200, fue un get y más información, ¿sí? Ah, bueno, y que fue de una Windows y así, ¿verdad? Y pueden ver el response, que es lo que me respondió el endpoint, ¿sí? Y esto es lo que me respondió. Entonces, de esa manera, ustedes saben que ya la información está llegando. Lo único que necesitan es mostrarla. Y para mostrarla, pues básicamente en React no existe, por ejemplo, si ustedes usan Angular, está el before, no, está el ng4. Si usan Vue, es el before. Pero en React no existe qué sé yo, un rFort o un for, no. Se hace uso del map, ¿sí? Y entonces él automáticamente va a saber que data es un tipo array. Entonces, por eso es que puede hacer el map, ¿sí? Y ya solo lo iteran igual con una función flecha y van poniendo los ítems, su ID, su name y su email. Y de igual forma para modificar es lo mismo, ¿sí? Pero, ¿por qué es que pongo así el método? ¿Por qué no solo vengo yo y pongo, por ejemplo, quito esto y quito esto? Si yo hago esto, lo que va a suceder es que React, al momento de que se crea el JSX, lo manda a ejecutar. Ya van a ver lo que les digo. Ahorita, si yo les muestro la página, miren, marca errores, porque dice que yo estoy enviando un ID y no es un entero. Estoy enviando un email y no lleva nada. O sea, no es un email válido. Y eso es porque con la actualización de React, pues ustedes tienen que indicarle que se trata de una función flecha, dado de que ustedes pues están enviando aquí parámetros, ¿no? Entonces, media vez envíe data o algo por el estilo, pues ustedes tienen que ponerlo de esta manera para que ya cuando esto pues pase de JSX a sus archivos independientes, pues sepa que es un método que se va a ejecutar solo hasta el evento click y no se va a ejecutar desde el inicio, pues porque le pelaría si ustedes no ponen esto, ¿sí? Entonces es muy importante. Y para obtener los valores de los inputs, solo es de instanciar el método onChange, perdón, el evento onChange, y obtener el valor del input a través del target value, ¿sí? Y pues básicamente eso es de momento lo que les puedo enseñar de React. Como les digo, utilicen el CDN de Bootstrap. Los componentes, pueden crear los componentes que quieran. El app.js, aquí ustedes pueden incorporar todos los componentes, pueden usar props para pasarlos y ya estando en sus clases, en sus funciones, perdón, de los componentes, estas pues siempre se van a aliar con el useEffect para sus variables y todos los métodos que creen con función, van con función flecha, ¿sí? Y pues eso es todo. No sé si, bueno, ya no sigo porque si no me voy a atrasar más con el tema. Entonces, no sé. Bueno, no sé si hay alguno que tenga alguna pregunta respecto a esto de frontend, ¿verdad?
Es algo bastante interesante, créanme que ya más adelante ustedes lo van a tener que utilizar en cada momento, entonces sí traten de preguntar ahorita, ¿verdad? Igual les comento para los asistentes, ahí les coloqué un cuestionario, ¿verdad? Sobre la conferencia, por favor, antes de retirarse, llénenlo, por favor, porque nos sirve a todos ir viendo qué temas de interés les sirve a la facultad y reforzando, ¿verdad? Entonces el espacio está abierto a las preguntas y si no, pues vamos a dar por terminada la conferencia, ¿verdad? Ahí, perdón por el tiempo, pero ojalá durara un poquito más, ¿verdad? Pero eh, lamentablemente es bastante limitado. Entonces, adelante si tienen alguna duda. Bueno, yo creo que en ese caso no hay dudas, ¿verdad? Bueno, por mi parte, Marcos, muchísimas gracias de verdad por haber dado la conferencia del día de hoy. Temas muy, muy interesantes, muy llenos del contexto que a nosotros nos embarga como profesionales, ¿verdad? No está nada lejos de lo que los jóvenes vayan a utilizar más adelante y créanme, de esto se va tratando, que ustedes vayan conociendo las tecnologías poco a poco, que no las miren así como, ay, sí, está más complicado o no, sino que las vayan entendiendo conforme su curva de aprendizaje les dé, ¿verdad? Entonces, Marcos, te reitero mi agradecimiento, muchísimas gracias y pues, no sé, te dejo las palabras finales de despedida. Ok, gracias, Diego Pablo. No, pues disculpen que todos los temas se dan así bien rápidos y que ya el front pues lo expliqué casi que a patadas, pero igual cualquier duda, pues no sé, les voy a pasar, no sé cómo les puedo pasar mi contacto. De pronto les paso mi número de teléfono, no sé, o bueno, el correo, mejor el Sí, correo. sí, mejor el correo y si quieres me lo pasas a mí, yo se los hago pasar a ellos, ¿verdad? Ah, bueno. Ajá. Y como te digo, muchísimas gracias, ¿verdad? Un tema muy interesante. Créanme, cuando yo estaba en su, en su lugar, pues hubiera querido que fuera una conferencia de este nivel que nos explicara muchas de las cosas que utilizamos para los proyectos, pero lamentablemente no se dan las oportunidades y pues aprovechenla, créanme, les va a servir mucho ahorita, tal vez para la práctica 2 que ya les hago un spoiler, y para el proyecto número 3. Entonces, muchísimas gracias, Marcos, de verdad, y pues feliz tarde, ¿verdad? Ahí, Muchas gracias por tu gracias. tiempo, ¿verdad? Gracias y Y siempre bueno, quedamos a las órdenes. sí, gracias. Gracias y buena tarde a todos.